Ya vamos terminando, ¿no? Sí, señor. Ya vamos terminando con el mensaje a las 7 iglesias. Apocalipsis. Compartí hace 8 días que a través de esas 7 iglesias hemos venido recibiendo mucha restauración. Hay muchas cosas, habían muchas cosas que estaban por ahí escondidas que ignoramos, ¿no? Nos acostumbramos a vivir con ello y pierden la importancia que deberían tener delante del Eterno. Ahora, lo grave es que para el Eterno no se pierde esa importancia, ¿no? Él sí lo está tomando en cuenta. Nosotros somos los que a veces ignoramos, los que a veces pasamos por alto, nos acostumbramos. Entonces, creo que ha sido muy bonito todo este tiempo, todo este proceso. En lo personal ha sido muy especial, ha sido muy edificante, ha sido de muchísima exhortación de parte del Eterno para con mi vida y ojalá que para con la suya también, porque eso es precisamente lo que el fin que debe tener la palabra del Eterno, ¿no? Dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ahora, eso es libertad. Esa es la libertad que necesitamos cada día. Ya fuimos libres por el precio que pagó Yeshua, pero desafortunadamente como seres humanos que somos, cada día estamos buscando en cómo atarnos otra vez, cómo amarrarnos otra vez. Es nuestra naturaleza, pero ahí está Él a través de su bendita palabra mostrándonos el camino y trayendo libertad. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis 3 a partir del versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre el nombre de mi Elohim, y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Bendito Rey, te damos gracias, Padre, en esta mañana, por tu amor, por tu misericordia, papá. Gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos hoy aquí en tu presencia, Padre. Por favor, bendito Abacadosh, te pido en el nombre de Yeshua que seas tú tomando el control de la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre. Quita, Señor, todo pensamiento, todo dardo que quiera venir a distraer, que quiera venir a interrumpir la concentración para escuchar y aprender de tu bendita palabra, papá. Por favor, ayúdanos para que cuando salgamos de aquí, no salgamos siendo los mismos, Padre, para que cuando salgamos de aquí, al cruzar esa puerta no olvidemos lo que tú hablaste a nuestra vida, papá. Ayúdanos y graba tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma, Padre, porque eso es lo que nos permite seguir adelante, avanzando de manera correcta. Eso es lo que nos dará la tranquilidad de algún día poder llegar a la meta y cruzarla, papá. Yo te pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, ministra a tus hijos, ministra a tu pueblo, Padre.
Ministra a todo aquel que algún día llegare a escuchar esta enseñanza, papá, porque es tu palabra. Todo lo que venga de ti, que dé fruto y fruto en abundancia, Padre, pero si sale alguna palabra en mi emoción, papá, que caiga en tierra y muera, porque de nada sirve. Te amamos y te bendecimos, Padre. Te adoramos, te glorificamos, Señor, te damos la honra. Yo sé que seguirás haciendo. Yo sé que en esos corazones que anhelan y que están dispuestos, tú seguirás obrando. Seguirás trayendo cambios, seguirás trayendo restauración. Nos seguirás preparando, Padre, para ser esos instrumentos útiles en tus manos, papá. Te doy gracias en esta mañana, pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Pues hablábamos la semana pasada de una iglesia que estaba como muerta, ¿cierto? Era la iglesia de Sardis. Fue una iglesia que tristemente no tenía nada que ofrecer al pueblo, a la ciudad donde estaba. Una iglesia que poco a poco se fue apagando, una iglesia que entró en una crisis espiritual muy dura y muy fuerte y no salió de ahí. Ahora, pudo haberse recuperado. El Eterno dio la oportunidad de que se arrepintieran, pero no quiso. Ellos no quisieron arrepentirse, ellos no quisieron recuperarse, ellos no quisieron levantarse. Hablábamos que tal vez hicieron lo que hizo el faraón, ¿se acuerdan? ¿Cuándo quiere que ore por usted para que se vayan esas ranas? Mañana. Tal vez la iglesia de Sardis dijo mañana. ¿Cuántas veces usted ha dicho mañana? ¿Cuántas veces usted se ha confiado y ha creído, ya no puedo hacerlo? Ese dicho que tienen por ahí de que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, eso tiene mucho sentido y va más allá, ¿no? Lo que pasa es que a veces tomamos las cosas a la ligera, pero eso le pasó a Sardis y terminó desapareciendo, terminó acabándose. Y es un buen punto para que usted medite cuántas veces ha dicho mañana, cuántas veces el Eterno ha puesto en su corazón un plan, cuántas veces le ha dado una orden, cuántas veces le ha dado instrucción, y usted por miedo, por temor, por inseguridad le ha dicho mañana, mañana. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque vamos a entrar en un proceso donde vamos a empezar a ser usados por el Eterno. Van a empezar a suceder cosas en su vida que tal vez nunca antes habían pasado. Por eso todo este proceso. Por eso Él vino y le mostró a usted que tal vez había perdido el primer amor, vino y le mostró a usted que tal vez estaba siendo idólatra con su trabajo, con su familia, con sus hijos, con sus amigos. Tal vez le mostró a usted que estaba hablando cosas que no eran, que en algún momento usted se convirtió en un falso profeta porque habla de la Escritura, pero habla de algo que no conoce, habla de algo que no vive, habla de alguien a quien usted no conoce. Todo eso ha venido mostrando el Eterno a lo largo de este tiempo. Nos ha venido quitando vendas de los ojos y nos ha venido restaurando. Nos ha venido dando la oportunidad de arrepentirnos. Yo no sé si usted lo está haciendo, ¿no? Yo no sé si usted está aprovechando esa oportunidad que el Eterno está dando o la está dejando para mañana. Yo no lo sé. Pero ¿el Eterno está haciendo su parte? Sí. ¿Nos está llamando? Sí. ¿Arrepentimiento? Mucho, muchísimo. De usted depende, ¿no? Entonces, van a empezar a suceder cosas en los que anhelan, en los que ha sido su sueño, su anhelo en su corazón, en los que lo desean profundamente, van a empezar a suceder cosas, en los que tal vez por un momento se habían apartado, se habían desviado, pero es el momento de llegar. Miren, hay un tema que estudiaba en esta semana también y habla de ese momento en el que nos quedamos sin rumbo. Todos fuimos llamados con un propósito. A muchos de aquí, creo que a todos casi, el Eterno nos ha dicho, nos ha mostrado cuál es nuestro rumbo, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro final. Pero a veces nos desviamos, creo que hablaba de eso, algo de eso hace 8 días, a veces nos apartamos y nos desviamos. Y que el Eterno esté con nosotros, les decía hace 8 días, no significa que esté de acuerdo con lo que hacemos. Fue lo que le pasó a David, esa fue la vida de David. Un jovencito que el Eterno llama, que lo unge, pero que el momento en el que es ungido hasta que llega a ser rey pasa largo tiempo.
dentro de ese lapso de tiempo, David se desvía, se aparta. Estudien muy bien, mediten mucho en la vida de David porque es muy interesante y nos enseña mucho. David llega a un momento donde se va del lugar donde el Eterno le dijo que tenía que estar por miedo, porque lo iban a matar. Se aparta y se convierte en un mercenario, se convierte en un asesino, se convierte en un hombre que toma la vida de otro grupo de personas frustradas, amargadas, pero que tenían algo en común. Todas iban en contra de Saúl. Cuando las cosas están mal, cuando su vida no resulta, cuando la economía se pone mal, cuando nada fluye, ¿en quién pensamos? En el rey, en el sistema, en el que tiene el control, en el que nos está llevando a estar mal. Esas personas tenían eso en común. Y entonces, cuando David dice, vengan, hay alguien que me quiere matar, que es Saúl, no lo dice la escritura, pero es lo que nos muestra. ¿Qué pensaron ellos? Ah, Saúl, nosotros vamos, por usted, lo vamos a cuidar y vamos a ir contra Saúl. David les enseña a pelear, les enseña muchas cosas. ¿Ese era el propósito del Eterno para David? No era. ¿El Eterno acompañaba a David y lo respaldaba? Sí, sí lo respaldaba. David llegó a cometer cosas terribles. O sea, David llegó a irse a vivir en territorio enemigo y vino y convenció al enemigo que se iba a ir en contra del pueblo de Israel, ¿cierto? Y los tenía convencidos y se iban y hacían matanzas, pero no era el pueblo de Israel, sino otro pueblo que era enemigo del pueblo de Israel. Estaba matando gente inocente en últimas, diciendo mentiras, se convirtió en un mentiroso, en un asesino, en muchas cosas. Sin rumbo. ¿Cuántas veces usted sabe que su propósito y su llamado es este, pero se desvía, queda sin rumbo, no sabe a dónde está? Que el Eterno haya respaldado a David en muchas cosas no quiere decir que estuviera de acuerdo. Que a usted le funcionen ciertas cosas, que usted salga, que usted monte un negocio, o que su economía funcione, o que pase muchas cosas que aparentemente van bien en su vida, pero que usted es consciente que está lejos del propósito del Eterno, no quiere decir que el Eterno esté de acuerdo con eso. Ahora lo respalda porque es fiel a su palabra. Y eso le pasó a David. Tal vez muchos de nosotros veníamos sin rumbo. Intentábamos aquí, intentábamos allá, nos respaldaba un poco, estaba con nosotros, muchas cosas. ¿Cómo terminó el proceso de David? Él duró más de un año en ese territorio enemigo. ¿Cómo terminó ese proceso? Un día, mientras él estaba matando gente que no debía matar, vinieron los enemigos y le secuestraron mujeres, niños, a todos. Donde él, en ese momento, él era el rey. ¿Qué pudo pensar David? Tal vez Dios se equivocó. ¿Qué ha pensado usted cuando las cosas se le ponen mal? Cuando todo se cambia, cuando usted mira y dice estoy mal, no estoy haciendo lo que debería hacer, pero las cosas me funcionan. Que tal vez David pudo haber pensado, hombre, el Eterno tal vez se equivocó, no me llamó para ser rey de Israel, sino rey de esta ciudad. Hay un momento en el que David le dice a Saúl, ¿por qué te vienes contra mí? Yo no soy nada. Soy como una pulga, le dice. ¿Cuántas veces usted ha pensado eso? Yo no soy nada. No tengo nada. Dios no está conmigo. Soy insignificante. ¿Para qué se fijan en mí? Ahora la pregunta es, ¿David era como una pulga? Jamás. Era el rey en las manos de Dios, en las manos del Eterno. Eso era lo que el Eterno había determinado. Entonces, fíjese cómo llegamos a estar sin rumbo. Cómo llegamos a desviarnos del propósito del Eterno. Y cuando viene ese momento de angustia en la vida de David porque se llevaron hijos, esposas, se llevaron absolutamente todo y todos sus guerreros, cuidado que todos sus guerreros se levantaron y querían acabar con David, David entra en un momento de angustia. Y lo que hace David es volver al Eterno. Humillarse y volver. Y luego vemos cómo Saúl ya muere, se suicida y todo toma el rumbo que debería tomar. Tal vez muchos de nosotros veníamos como David, haciendo muchas cosas que no estaban dentro del plan del Eterno. ¿El Eterno nos acompaña y nos respalda? Sí. Pero usted tiene que tomarse el trabajo de preguntarle al Eterno y decirle, Padre, ¿sí? ¿Es lo que quieres? Hay algo que debemos tener claro, y es que el Eterno jamás va a cambiar de opinión. Él nunca dijo,
como David ya se fue, se volvió asesino, se metió con los enemigos, ya dejémoslo allá y yo busco otro rey que es lo más fácil y lo pongo. ¿Lo hizo? No. Jamás lo hizo. Porque lo que el Eterno decide y establece con su vida lo va a cumplir. Nosotros somos los que queremos apartarnos, salir corriendo, buscar atajos. Pero el Eterno está ahí, siempre. Y si me permiten mi opinión, creo que es lo que ha venido haciendo con nosotros. Creo que estábamos apartados, creo que íbamos muchos sin rumbo, creo que muchos habíamos perdido el norte, creo que muchos nos habíamos olvidado y habíamos llegado a dudar. Yo creo que el Eterno se equivocó, yo no soy bueno para eso, Él no me llamó, lo que me dijeron algún día, eso no es cierto, tal vez mi propósito es otro. Pero el Eterno nos está llamando y nos está diciendo, miren, usted falló en esto, perdió el primer amor, se equivocó en esto, habló cosas que no conocía, cosas que nunca debía hablar, cometió estos errores, cometió estos otros errores, hizo esto y esto y esto y esto. Pero venga, lo necesito, ahora es cuando. Usted estaba preguntando en qué momento, ahora es cuando. Ahora es cuando está llamando, ahora es cuando nos necesita, ahora es cuando necesita que nos determinemos, ahora es cuando necesita que nos levantemos, ahora es cuando necesita que creamos. ¿Qué era lo que estábamos adorando ahorita? Los muros van a caer. Aunque estemos rodeando los muros que ministraron en la adoración, caerán. Y puede que caigan pronto. Pero necesitamos fe. Emuná. ¿Qué es emuná? Fidelidad. Usted no puede serle fiel a alguien que no conoce. Y eso es algo que el Eterno ha venido ministrando muchísimo. Conózcanme. Nos está llamando de una manera impresionante. Tiene unas ganas de pasar tiempo con nosotros que usted no lo ha entendido. Nos está llamando. Nos necesita. Ahora es cuando nos necesita. Ahora es cuando necesitamos levantarnos. Ahora es cuando necesitamos creer. Yo no sé hasta dónde haya llegado usted. No sé hasta dónde la vida o usted haya permitido llegar en su vida. David necesitó un momento de angustia muy grande y muy fuerte. No sé si usted se lo imagine. No solo se le llevaron toda su familia y sus hijos, sino que aparte por su culpa se llevaron la familia y los hijos de todos los que me ayudan. La angustia que debió sentir ese hombre en ese momento fue muy grande. Muy grande. Imagínese que a usted se le pierda a su hijo por un momento. ¿Qué siente usted? Ahora, aparte la responsabilidad y el peso de los demás. Pero David, y lo hemos hablado varias veces, la diferencia entre Saúl y David es que David siempre tuvo como primer lugar en su corazón al Eterno. Volvió al Eterno. ¿Y el Eterno qué le dijo? Yo tengo todo bajo control. No se van a morir. Alcáncelos y recupérelos. Pero usted también vuelva, hermano. Y el Eterno está llamando a volver. Le está llamando a usted directamente. Y le está diciendo, regrese. Vuelva, porque lo necesito. Hemos venido en ese proceso. El Eterno ha venido restaurando. Hoy llegamos a Filadelfia. Estaba ubicada a 56 kilómetros de Sardis. Ahí era donde estaba. Dice que fue fundada por un rey llamado Atalo II. Eso fue por allá en el año 189 antes del Mesías. Ahora, cuando revisamos la historia, nos vamos a dar cuenta que esta ciudad tuvo más de un nombre, tuvo varios nombres. Tal vez el más conocido fue Filadelfia, pero hubo una época en la que se llamó Neo Cesarea, la nueva Cesarea. Eso fue por allá en el año 17, después de Yeshua. Se dice que sufría también de terremotos y esos terremotos que pasaban allí en Filadelfia terminaban destruyéndola. A causa de uno de esos terremotos, cuando la ciudad se acabó nuevamente, dice que se levantó un gobernante, se levantó un emperador y se llamaba Tiberio César. Y él la reconstruyó. Por eso se llamó por un tiempo Neo Cesarea o Nueva Cesarea, en honor a Tiberio César, aquel hombre que vino y reconstruyó la ciudad. Siempre miramos el significado de los nombres, ¿no? Porque son bonitos, porque son importantes, porque nos enseñan. Porque son la esencia, ¿cierto? Eso es lo que hemos aprendido en el contexto hebreo, tienen la esencia de la persona, o de la ciudad. Pues resulta que Filadelfia significa amor fraternal. ¿Y por qué amor fraternal? Porque cuando miramos
se dice que habían dos dirigentes que eran hermanos, dos gobernantes que eran hermanos, y que se respetaban y se honraban y se amaban como hermanos. Entonces de ahí el nombre Filadelfia, de amor fraternal, amor entre hermanos, ¿no? Esto para ubicarnos un poquito en contexto. No sabemos quién la fundó, no sabemos cómo llegó a existir la iglesia, no sabemos si fue Pablo, si fue Juan, si fueron discípulos, no se sabe, no hay, digamos que información sobre la congregación en la ciudad de Filadelfia. En la actualidad es una ciudad que se llama Alá Hasher, y eso significa que la ciudad de Dios. Es una ciudad árabe, está en Turquía. Y fíjese que hay algo curioso, es la única ciudad en la actualidad, la única de las 7 bueno, de las 6 y la que nos falta por estudiar, en la que más de 2000 años después todavía hay cristianos. Se habla de cristianos coptos, se habla de cristianos, ortodoxos también. Todavía existen, todavía hay dentro de esta ciudad cristianos o creyentes en Yeshua que se mantienen. En ninguna de las otras hay, pero en esta todavía se mantienen. Y hay algo que aquí llama mucho la atención en el texto y es, ya vamos a entrar en materia, y es cómo se presenta Yeshua. ¿Lo notaron? ¿Vieron cómo? A todas se les presenta diferente, para todas las cosas son diferentes, ¿no? Entonces fíjese que se presenta como, ¿quién lo tiene ahí en la escritura? Se presenta como el santo, ¿cierto? Se presenta como el que tiene la llave de David, se presenta como el escogido, ¿cierto? La palabra santo, Kadosh, en la escritura, en el hebreo, sabemos que significa apartado, sabemos que significa consagrado, que significa diferente, y entonces vemos que se presenta a la iglesia como el escogido del Eterno, como el apartado por el Eterno, ¿no? ¿Para qué? Para poder cumplir ese propósito que le fue encomendado. ¿Y ese propósito cuál fue? El poder traer a la humanidad a los pies del Eterno, humillados y arrepentidos, ¿no? Entonces fíjese que no se presenta como un Dios más, como un Dios cualquiera, como un Dios más del montón. Eso lo hemos visto y es casi que general en el contexto de todas las iglesias. Muchos dioses, ¿verdad? Muchísimos. Hablábamos la semana pasada de Pablo cuando llegó a Atenas y dice que cuando llegó al Areópago y dice que dando una vuelta por la ciudad se encontró con que tenían muchos dioses, muchísimos. Entre esos había uno con un letrerito que decía el Dios no conocido, y ahí arrancó Pablo. Entonces todas las ciudades tenían esa tendencia a tener muchísimos dioses, pero fíjese cómo Yeshua acá no se presenta como uno más, se presenta como el único, como el santo y como el apartado, como el escogido, ¿cierto? Como el auténtico. Y eso es algo que debemos tener claro en nuestro corazón, que nosotros le servimos al único Elohim, al único Dios, al Dios vivo, al verdadero. Hay otro, o bueno, hay muchos allá afuera, muchísimos, y podemos encontrar imágenes, y podemos encontrar estatuillas, y podemos encontrar historias, y podemos encontrar mitos, y podemos encontrar muchas cosas, sí, y podemos encontrar gente que crea en eso también, pero se llegará el momento en el que vamos a entender y vamos a poder demostrar que el único y el que está vivo es nuestro Elohim, el Dios de Israel. Fue lo que pasó con Elías, básicamente. Eso es lo que debemos tener claro en nuestro corazón. Eso es algo de lo que usted no puede dudar jamás. Le servimos a uno solo, al verdadero, al Elohim de Israel. Por eso es que nosotros tenemos el mandato bíblico, ¿no? Y fue una palabra que, por cierto, Yeshua le recordó a quién en el desierto. A Satán, al enemigo. Al Señor, tú, Dios, adorarás, y a Él solo a Él servirás, ¿cierto? El único y verdadero, no hay ningún otro. Y aquí me encontré con una expresión
que tal vez no se entiende muy bien y yo quisiera que la revisáramos un poco. La he escuchado, hablo personalmente, la he escuchado muchas veces, he escuchado predicar muchas veces de eso, pero es algo que no todo el mundo suele profundizar. Es una de esas expresiones que generalizamos, que pasamos por alto, que, sí, la llave de David, ¿cierto? Eso es lo que dice. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Eso no es una expresión nueva, es una expresión, digamos que común, lo que yo les decía a ustedes. Si ustedes van, por ejemplo, al capítulo 22 del libro de Isaías y leen a partir del versículo 15 hasta el 25, si quieren anótelo para que lo lean en su casa. Isaías 22, capítulo 15, perdón. Capítulo 22 del versículo 15 al 25. Cuando usted lea esa historia nos vamos a encontrar, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque aparecen dos personajes ahí. Hay un tal Sebna que aparece y según nos cuenta la escritura es un mayordomo del palacio del rey. Ahora, parece ser que ese mayordomo en aquella época fue un mayordomo infiel. Parece ser que se enalteció, según cuenta la historia, se enalteció y se levantó contra los principios del Eterno. Dicen que este mayordomo se fue para un lugar alto y construyó una tumba, que se me olvida cómo se llama ahora, pero como una tumba básicamente, en piedra y en muchas cosas muy lujoso, que eran cosas que hacían solo la gente pudiente, la gente que tenía el poder para realizar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Sebna se levanta y se rebela. Nada comparado con el mayordomo fiel que encontramos en la escritura, que fue José, con Potifar. Nada comparado con él, ¿no? Resulta que Sebna hace todo lo contrario, es un mayordomo infiel, hace su sepulcro en roca muy fino, muy de muy alto estatus, y él es desechado por esa acción, él es sacado del reino por lo que hizo. Ahora, aparece otro que no se sabía quién era, que no se conocía, que no nos da historia la escritura, que era un tal Eliakim. A ese siervo, a ese tal Eliakim, el Eterno lo nombra por un tiempo y lo encarga de que sea él quien lleve la llave de David. Esa llave de David, ¿qué era? Esa llave de David era como una llave maestra, digamos. Era como una llave... ¿Han estado alguna vez en esos hoteles que se abren con una tarjetica? Las personas encargadas del servicio no tienen 10, 20 o 100 tarjetas para abrir cada puerta, tienen una sola, que es la que abre todas las puertas. Básicamente eso es a lo que se refiere esa llave de David, la que abre, la que tiene el poder para abrir todo y para cerrar todo cuando quiera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? En el templo habían muchas puertas, ¿sí? Muchísimas puertas. Y en el templo siempre había alguien encargado de que estuviera revisando que el enemigo no viniera a hacer cosas indebidas. Era alguien encargado, había un servidor o un siervo que se colgaba la llave al cuello y era el encargado de abrir y de permitir que usted entrara o no entrara, de abrir esta puerta en cierto horario o no abrirla. Él era el encargado el que tenía como la responsabilidad de eso, ¿no? Entonces básicamente... eso es lo que nos habla, es una de las interpretaciones de lo que nos habla la llave de David. Esa persona que tiene el poder y el control para abrir y para cerrar esas puertas. En su caso y en su tiempo eran las puertas del templo. Y entonces sabemos la responsabilidad y la importancia que tenía el templo. Ahora, la llave de David también es una expresión que va muy de la mano con el linaje de David. Digamos que en otras palabras era la autoridad para poder ocupar el trono del rey David. Eso es otra de las interpretaciones que encontramos. ¿Qué pasó en ese momento? Se le entregó a Eliakim, ¿cierto? Y entonces de ahí viene
el hecho de que nuestro amado Yeshua, cuando miramos la genealogía, su ascendencia, ¿cierto? El árbol genealógico, pues nos vamos a dar cuenta que él estaba muy ligado a David, por padre y madre. Estaban muy entroncados con todo el linaje de David. Ahora, ¿David de qué tribu venía? De la tribu de Judá, ¿cierto? ¿Judá fue el primogénito? No, Judá no fue el primogénito. El primogénito fue Rubén. Él fue el primogénito. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué los reyes no salían de la tribu de Rubén? Porque Rubén pecó. Sabemos lo que hizo Rubén, ¿verdad? Contra el Eterno y contra su padre, de manera muy grave. Entonces, pasó, cuando peca y desagrada al Eterno, su primogenitura básicamente pasa a la tribu de Judá. Entonces, no había ningún rey que no fuera de la tribu de Judá. Todos los reyes que salieran tenían que ser de la tribu de Judá. ¿Qué pasa con la bendición? Judá recibe la bendición. La bendición siempre la recibía el primogénito. Y aquí creo que hemos hablado, o yo he hablado de esto, pero es bonito recordarlo. La bendición la recibía el primogénito. ¿La recibía cuando nacía? ¿Cuándo recibía el primogénito la bendición? Cuando su padre iba a morir, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? Lo que sucede, y es algo que no hemos entendido, y es algo de un valor espiritual muy, muy grande, es que ellos no pensaban, para ellos no era más importante la plata, las tierras, los animales, no. Nosotros nos damos cuenta cuando Jacob bendice a sus hijos, él no dice, bueno, Judá, a usted le van a quedar los camellos, a usted las asnas, a usted los cultivos de trigo, no, eso no es lo que él dice. Siempre la bendición era espiritual. Y entonces en la bendición que venía y que abarcaba, lean la bendición que le dio Isaac a Jacob. Y se van a dar cuenta que dentro de esa bendición espiritual, él le asegura la comida, le asegura la riqueza, le dice que nunca le va a faltar el trigo, que siempre van a haber las lluvias con él, que siempre... Esa era la herencia que los padres entregaban. Y eso es algo que nosotros no hemos podido entender, porque no conocemos del Eterno, porque no creemos todavía que lo que el Eterno nos habló y prometió para nuestra vida es real. Ahora, eso es lo que debemos cambiar, porque el día que vayamos a morir, eso es lo que le vamos a entregar a nuestros hijos. Esa es la mayor herencia, no el estudio. No las casas, no el dinero, no la empresa, no lo que le podamos dejar. Esa es la mayor bendición y herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. ¿Qué le entregó el Eterno a usted? Piénselo, ¿qué le entregó a usted? ¿Qué fue lo que confió en usted? Eso es lo que sus hijos van a heredar. Cuando usted tenga a su hijo, y eso es algo que pasó con nosotros o que pasa con nosotros. La palabra que el Eterno dio para mi hija tiene mucho que ver con lo que entregó para mí, con lo que entregó para nosotros. Entonces el Eterno no nos va a mandar así, porque sí. Y nuestros hijos no están desamparados, desde ya tienen un respaldo muy grande. Aprendíamos hace 8 días que depende mucho de nosotros también, de lo que sembremos ahora nosotros y del trabajo que hagamos ahora nosotros es lo que ellos van a cosechar. Entonces, la bendición se recibía cuando el padre iba a morir. Esa era la herencia. La palabra Bejor en el hebreo significa primogénito. ¿Y cómo se dice bendición en el hebreo? Berajá. Esa palabra Bejor para el primogénito y Berajá, que es la bendición, van muy ligadas, están muy relacionadas. En otras palabras, lo que quiero decir es que quien recibía la bendición más grande era el primogénito, ¿cierto? Y también recibía esa bendición espiritual. ¿Qué pasó con Rubén? Rubén se equivocó, falló, pecó, se levantó contra su padre, se levantó contra el Eterno y perdió sus derechos de primogenitura y pasaron a ser parte de Judá. Por esa razón es lo que yo les decía, ningún rey podía salir de ninguna otra tribu, sino de la tribu de Judá. Nuestro amado Yeshua, que está muy ligado a la casa de David, al linaje de David, por padre y madre, así es como se presenta a la iglesia de Filadelfia, diciendo, yo soy el que tengo la autoridad. Eso era lo que Yeshua les estaba diciendo. Yo soy el que tengo la autoridad, yo soy el enviado, yo soy el que estoy respaldado por el Eterno, yo soy
el primogénito legítimo. Eso era lo que Yeshua les estaba diciendo en ese momento. Yo soy el heredero. Yo no soy el que vengo a usurpar como otros han venido. Como tal vez se ven los macabeos en algún momento. En algunos círculos judíos no son muy bien vistos los macabeos porque dicen que ellos trataron de tomar lugares que no merecían o que no debían, ¿no? Entonces no son muy bien vistos. Pero Yeshua les está diciendo: yo soy el legítimo, yo soy el verdadero. Yo soy el Ben David, yo soy el hijo de David, ¿cierto? El hijo del Eterno. Por lo tanto, él se presenta ante la iglesia de tal manera que ellos no duden, de tal manera que ellos no tengan temor, de tal manera que ellos no se preocupen en recibirlo y en aceptarlo. Eso es lo que Yeshua les está diciendo. Ahora, vemos que la iglesia de Filadelfia era una iglesia buena, no se les reprocha nada, ¿sí? No hay nada en contra de ellos. Entonces era una buena iglesia y por consiguiente, al escuchar que era el Eterno el que tenía la llave, que Él era el que tenía la autoridad, que Él era el que abría y cerraba puertas, pues ellos confiadamente llegan y permiten que el mensaje del Eterno entre a su iglesia y lo pueden creer. Es un mensaje que se puede creer porque viene directamente del Eterno. Aquí no le encontramos mucho sentido, pero cuando llega ese mensaje a la iglesia de Filadelfia, trae paz, trae shalom a los que se congregaban allí, porque no era un impostor, no era un mentiroso, y no lo cuenta la escritura tampoco, pero tal vez estaban esperando una respuesta como esas, en medio de tantas cosas que se vivían, en medio de tantas situaciones que pudieron haber afrontado. Hay algo muy bonito acá, y no lo vemos en la escritura, y no vemos cómo el Eterno dice tal vez es que Filadelfia los probaban a todos, es que Filadelfia... No, aquí no lo aclara, simplemente dice que lo escucharon, que recibieron su mensaje. Y la escritura lo habla en el capítulo 10 del libro de Juan, y que nos dice, que nos enseña que las ovejas saben diferenciar la voz de su pastor. ¿Ustedes no vieron alguna vez ese video donde había un rebaño grandísimo y llegaban muchos a llamar las ovejas y no paraban bolas? ¿Sí? No atendían, pero cuando llegaba su pastor corrían todas. Eso es lo que dice el Eterno en su bendita palabra. Y eso era lo que estaba pasando con la iglesia de Filadelfia. Ellos conocían la voz de su pastor. Ellos conocían la voz del verdadero. Ellos conocían la voz del que los había guiado durante todo el tiempo que habían estado allí congregándose. Dice la escritura que cuando viene el asalariado o cuando viene un impostor o un falso pastor, pues las ovejas no lo van a seguir, porque no reconocen su voz. Ahora, para reconocer la voz del pastor, se tiene que pasar tiempo con el pastor. ¿Cuánto tiempo estaba el pastor con sus ovejas? Todo el tiempo. ¿Por qué David no estaba en la casa cuando llegó Samuel? Porque estaba ¿dónde? Pastoreando. Todo el tiempo hay que pasar, debemos pasar la mayor parte del tiempo con nuestro pastor. ¿Quién es su pastor? Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Él es nuestro pastor. Debemos aprender a identificar su voz. Usted ya sabe cuál es la voz de Yeshua y cuál no. Ya logré identificarla, no para que me conteste, sino para que usted lo piense. Usted ya la identifica, usted ya está seguro cuando es el Eterno quien viene a hablarle, cuando es Yeshua quien viene a darle una instrucción y cuando no. Porque si eso no pasa, muy seguramente va a vivir usted subiendo y bajando, como las olas del mar. Hoy tengo fuerza, hoy tengo fe, hoy creo, pero mañana no, me desanimo. Porque tal vez lo que me dijo el Eterno era mentira, yo me lo imaginé. Y eso lo va a llevar a usted a ser una persona inestable, una persona de doble ánimo. A veces caemos en tantas cosas y no las aclaramos y las solucionamos por física pereza,
porque nos da pereza pasar tiempo con Dios, porque nos da pereza conocerlo, porque no queremos. Es muy fácil. Si usted es una persona de doble ánimo que puede pasar y que no lo convierte en el pecador más grande del mundo, le puede pasar, y vamos a verlo ahora más adelante. Hermano, la solución Dios se la está dando. Búsqueme, conózcame. Cuidado, esto es una llamada o un llamado de alerta. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer su voz. Tenemos que reconocer su voz para poder ir tras de él. El pueblo de Israel ha aceptado no sé cuántos falsos mesías que han llegado allá. Ese es el problema del pueblo de Israel. Ese es el problema de los israelitas literales hablando ahora. Ellos no quieren saber nada de Yeshua. ¿O sí? No. Nuestros hermanos de la casa de Judá quieren saber algo de Yeshua. No quieren saber nada de él. Ese es el problema de ellos. No lo conocen. Ahora usted conoce la voz de ese del cual usted tanto habla y de ese al cual usted le atribuye milagros y le atribuye sanidad y restauración y respaldo. ¿Usted la conoce? Eso es algo que debemos preguntarnos hoy y ser muy sinceros con nosotros mismos. ¿Sí la conozco o no la conozco? Porque si no la conoce, hermano, usted está mal. Y está corriendo peligro de equivocarse, de caer, de fallar, de cometer locuras. Hay que conocerla, ¿no? Entonces viene Yeshua y les dice, yo soy el verdadero, yo soy el primogénito, yo soy el que tengo la autoridad, no soy como esa Jezabel de la iglesia de Sardis, que venía diciendo ser profeta y al final resulta que no lo era. No soy como los de la doctrina de Balaam, los de la doctrina de... ¿Qué otras doctrinas hemos hablado? De los nicolaitas. No soy como esos. Eso era lo que Yeshua les estaba diciendo. Soy el verdadero. Soy el enviado por el Eterno. Ahora, no podemos olvidar que una de las pocas veces que hemos escuchado la voz audible en la historia de la humanidad, la voz audible del Eterno fue ¿cuándo? Cuando Yeshua se bautizó. Cuando Yeshua fue bautizado por Juan en el río Jordán. Dice la escritura que mientras era bautizado, ¿qué fue lo que se escuchó? Este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia, en el cual deposito toda mi confianza, al cual yo apoyo, al cual yo respaldo, en el cual me gozo por lo que va a hacer, porque lo conozco, porque yo lo envié. Él era el primogénito, él era el escogido. Entonces, cuando se presenta en la iglesia de Filadelfia, ellos quieren saber a quién le van a abrir la puerta. No era una iglesia mala, no era una iglesia que estuviera haciendo las cosas al revés, no era una iglesia que hiciera las cosas como se le antojaba, las hacían bien, conforme a lo que el Eterno mandaba. Y entonces, por obvias razones, ellos querían y debían saber a quién le iban a abrir la puerta, porque no se podían fiar de cualquier persona, por mucho renombre que tuviera. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Por muy apóstol que se diga llamarse, por muy pastor, por muchos no sé cuántos millones de seguidores que tenga, por muy grandes que sea su iglesia, por mucho que diga saber del Eterno y ser escogido, nosotros no nos podemos fiar. Por eso es que debemos tener mucho cuidado de a quién se le abre la puerta. En nuestra casa, en esta casa, en su casa donde usted vive, hay que tener cuidado. ¿A quién escucha? Hay que tener cuidado con quién comparte usted. Y más cuando hablamos de las cosas del Eterno. ¿Se puede escuchar? Sí. Pero cuidado. Aquí el tema, y lo decíamos hace 8 días, aquí el tema no es que ellos se vuelvan a nosotros, no por ser nosotros y porque sepamos más, sino porque tenemos la verdad. Y no que usted termine volviéndose a ellos. De eso es de lo que debemos tener cuidado, ¿no? Entonces, ellos pesaban mucho eso. Debían saber quién era al que le iban a abrir la puerta. Entonces, de una u otra forma, la iglesia de Filadelfia estaba tranquila. Tenía la voz del Eterno, tenía la voz de Yeshua. Sabían que no iba a venir ningún impostor. Sabían que no era ningún falso profeta, ¿cierto? Identificaban la voz del verdadero, del que tenía la llave de David. Ahora, hay otra cosa interesante que me encuentro acá. Hay algo, lo hablábamos hace 8 días y lo decía Don John. Dijo, he identificado que hay algo, que el Eterno se presenta de maneras diferentes, que hay muchas cosas, pero hay algo que les dice en común a todas. ¿Qué era? El que tenga oídos,
Pero hay una cosa más que se la repite a todas. ¿La han notado? ¿La identificaron? ¿Saben qué es esa otra cosa que el Eterno le dice a todas? Tengo contra ti. No, yo conozco tus obras. Eso es algo que Yeshua o que el Eterno le dice a todas, oiga, yo conozco tus obras. Y entonces el mensaje era diferente, la presentación era diferente, la recompensa era diferente, el tratamiento era diferente para todas, pero algo que tenían en común es que el Eterno le dice, yo conozco tus obras. En otras palabras, él está diciendo, yo conozco y sé perfectamente lo que ustedes han hecho, lo que están haciendo ahora mismo y lo que van a hacer. Y es que a veces hay algo que olvidamos o que ignoramos, y es que nuestro Dios, nuestro Elohim, no es ni sordo, ni mudo, ni ciego. Él sabe lo que usted está haciendo. Él sabe lo que usted hizo. Él sabe lo que usted ahora mismo está practicando. Y es lo que le ha repetido a todas. Ahora encontramos un ejemplo muy bonito. Filadelfia. ¿Sabe lo que Filadelfia hacía? Conocía las obras de Filadelfia y recibieron recompensa. Pero ¿qué pasó con otras iglesias? ¿Qué pasó con las otras que hemos escuchado? Algunas de las otras recibieron corrección, recibieron castigo, recibieron la oportunidad de arrepentirse. Los que quisieron alcanzaron, los que no, pues no. Pero algo que usted debe tener presente es que el Eterno sabe lo que usted hace. El Eterno sabe lo que usted piensa. Y esto es muy especial para los matrimonios. El Eterno sabe lo que usted, esposo, piensa y tiene en su corazón, aunque su esposa no lo sepa, aunque viva con ella, usted a ella la puede engañar, le puede mentir, usted puede ser aparente, puede ser el mejor esposo del mundo, pero el Eterno sabe lo que hay en su corazón. Esposas, el Eterno sabe lo que hay en su mente y en su corazón. El Eterno conoce las obras, y entonces de eso debemos cuidarnos, porque a Él no lo engañamos. No hay lugar donde podamos escondernos. Usted puede estar lejos de su casa, puede estar en su trabajo, se puede ir para otra ciudad, se puede ir para donde quiera. Nadie lo conoce, pero el Eterno está con usted en todo tiempo, en todo momento. Y hoy nos está diciendo, yo conozco sus obras, ¿no? Entonces, ¿qué es otra cosa? El Eterno conoce todas las obras que nosotros hayamos hecho para Él. Y esto es bien importante y quiero enfatizar un poquito en eso. El Eterno jamás se va a olvidar de lo que usted hizo en el pasado para Él, para su obra. El Eterno jamás se va a olvidar de lo que usted está haciendo. Siempre el Eterno va a tener presente lo que usted haga para su obra y para el crecimiento de su obra. Nunca lo va a olvidar. Él sabe lo que usted está haciendo ahora mismo, en la actualidad, si está haciendo algo para Él o no lo está haciendo, si se apartó o no se apartó. Él también lo sabe y Él también lo conoce. Y hay algo que me llama la atención. Y es que el Eterno no solamente ve lo que estamos haciendo o lo que hicimos en algún momento, sino que el Eterno ve la actitud con la que usted lo hace. Y es que algo que cambia drásticamente el resultado, los resultados con el Eterno, es su actitud. El Eterno lo toma en cuenta muchísimo. ¿Han leído ese texto donde dicen que el papá le dijo a un hijo, venga, camine, me ayuda que tengo que hacer tal cosa? Y él dijo, no, yo no voy por allá, ¿para qué? Y luego le dice al otro, entonces usted camine y me ayuda. Sí, ya voy. ¿Quién fue? El que dijo, yo no voy por allá. ¿No lo han leído? ¿No? Sí. Llama y le dice, vamos, ayúdeme. No, yo no voy. Pero dice la escritura que luego fue. Mas el que dijo, ya voy, nunca fue. ¿Cuál es la actitud de su corazón en cuanto a las cosas del Eterno? ¿Cuál es la actitud? La intención con la que usted hace las cosas. Hay algo que el Eterno ha venido hablando muchísimo a lo largo de este tiempo que hemos venido estudiando en las iglesias. La actitud con que usted hace sus obras, ¿no? He hablado mucho, o el Eterno ha hablado mucho sobre los que se acostumbran a dar frutos, ¿cierto? Entonces, no se trata, y eso es algo que el Eterno quiere que aprendamos y que ojalá usted guarde en su corazón, no se trata de que usted haga muchas cosas. No se trata de que usted sea visible. No se trata de que usted haga mil cosas y mil cosas para ir acumulando méritos. Eso se ve mucho en la cultura judía. Entonces se hacen mil cosas, se hacen obras, se hacen un montón de cosas. ¿Para qué? Para que el día de mañana, en un momento determinado, yo pueda presentarme en oración delante del Eterno y le presento todo mi currículum, ¿no?
yo hice esto, yo ayudé a este, yo hice esto otro, yo hice esto por aquí, yo le ayudé aquí, yo estuve allá, yo estuve... Acuérdese de todo lo que yo hice y entonces ahora usted tiene que ayudarme, usted tiene que responderme, usted tiene que traer una respuesta a mi oración, ¿no? No estamos acumulando méritos. Las obras de las que habla el Eterno no son esas obras para acumular méritos, ¿no? No son esas obras que se hacen para que en un momento de emergencia en su vida, entonces usted pueda presentarse delante de él casi que a exigirle al Eterno que le responda y que le traiga o que le cumpla lo que usted necesita, ¿no? No se hacen para comprar el Eterno, ni ahora ni en el futuro. Esas obras no sirven de nada y si usted en algún momento ha hecho eso, pues arrepiéntase. Son obras muertas, ni suman ni restan. No funciona así, el Eterno no funciona así. ¿Son necesarias las obras? Sí, la Escritura lo dice, que la fe sin obras está. Entonces, ¿de nada sirve mucha fe? Si usted no actúa en consecuencia con esa fe, ¿no? La fe tiene su justa medida. Ahora que hablamos de la fe tiene su justa medida. Y las obras son el resultado de que yo he entendido la palabra del Eterno. Esas son las obras que el Eterno toma en cuenta. Las obras son el resultado de que yo he entendido que mi vida tiene que ser una vida activa en el Eterno. Las obras son el resultado no de una vida pasiva, no de una vida tranquila, no de una vida relajada y muy bien llevada por cada uno de nosotros, ni va ni viene, ni suma ni resta, no. La fe y las obras que el Eterno toma en cuenta son esas obras que nos llevan, después de que yo entiendo quién es el Eterno, después de que yo entiendo para qué me llamó, después de que yo entiendo que Él tiene un propósito y un fin, pues empiezo a actuar y empiezo a actuar por amor. Esas son las obras que el Eterno toma en cuenta. Son ese fruto de esa semilla que en algún momento sembraron en nosotros. Eso es lo que nos enseñan cuando llegamos, ¿no? O lo leemos. La palabra es una semilla que fue sembrada en usted, ¿verdad? Ahora, a veces esa semilla se muere, se queda ahí. Y creemos y caemos en el error de creer que por venir a una comunidad, que por celebrar fiestas, que por hacer muchas cosas, entonces estamos bien y estamos dando mucho fruto. Cuidado, a veces esa semilla, o puede ser que esa semilla que alguien algún día sembró en usted, esté muerta. Y puede que usted no se haya convertido en buena tierra, sino en espinos, aunque venga a una iglesia, aunque se congregue, aunque celebre fiestas, aunque guarde Shabbat. Puede que usted sea esa tierra que está llena de piedras y que es poco fértil. Cuidado. Algo a lo que ha llamado el Eterno muchísimo es a autoexaminarnos. Y eso es algo que pocos hacen, ¿saben? Pocos. Por eso vamos como vamos y vamos por donde vamos. Si usted quiere tomar en cuenta un consejo para su vida hoy de parte del Eterno, tome este. Autoexamínese todo el tiempo, todos los días. Por eso en algún momento hablábamos de que la palabra tenía el poder de ser como un espejo para nosotros, o como esa espada, ¿cierto? Ese es nuestro espejo. Vaya, lea la Escritura. Y usted va a empezar a identificar cosas que no están bien dentro de usted y que no le agradan al Eterno. Entonces, cuidado porque hay una semilla que se sembró un día en cada uno de nosotros. Pregúntese cómo está esa semilla. ¿Qué frutos está dando? Porque si son frutos conforme al Eterno, bueno, son esas obras de las que el Eterno nos está hablando aquí. Entonces, no hago obras para ganarme la salvación, porque la salvación ya fue dada, ¿cierto? Y no nos la vamos a ganar por obras. Si pensáramos de esa manera y si lo hiciéramos de esa manera, sería orgullo. Algún día usted diría, me salvé por todo lo que hice. Porque fui esforzado, fui valiente, porque ayudé, porque me gané mi salvación. Y eso es una gran mentira. Si usted es de los que piensa eso, pues está equivocado. No es así. Les decía que es el resultado de lo que yo he entendido, ¿cierto? Que ahora hemos conocido a Yeshua y no podemos permanecer inactivos. Miren, algo que viene a la vida de nosotros cuando empezamos a apartarnos, cuando empezamos a olvidarnos del Eterno, cuando empezamos a convertirnos en personas religiosas, es que nos volvemos inactivos. Que si usted predicaba, ya no predica. Que si usted
buscaba dirección del Eterno, ya no lo hace. Que su oración ya no es la misma, que su intención ya no es la misma, que sus sueños con el Eterno ya no son los mismos. Todo eso lo hemos venido hablando, de las personas que perdieron sus sueños, de los que, cómo cambió la vida, de los que están sin rumbo. Entonces, resulta que esas obras o el resultado de entender lo que el Eterno tiene para mí es que mi vida ya no va a ser una vida inactiva. Ya no voy a vivir sin hacer nada, ya no me voy a acostumbrar y acomodar solo a ir a la comunidad, a oír y a oír y a oír y a oír, sino que el oír y el conocer me compromete y me va a llevar a la acción. Esas obras son de las que el Eterno está hablando en este momento. Ahora, no obras para ser reconocidos, porque al final esas obras no dan gloria al Eterno, sino que nos dan gloria a nosotros mismos, y eso no sirve de nada, eso es basura. Yo no sé si alguna vez, en algún momento ustedes vieron, yo alcanzo a recordar algunas bancas de la iglesia, se suele dar mucho en las iglesias católicas, que tenían una marquillita, y no era la marca del fabricante, sino donado por la familia tal, donado por la familia, y el piano y el cuadro y... Hay iglesias cristianas en las que todavía pasa eso. Ahora, no es una iglesia a la que yo quisiera ir, porque cuando yo voy a la comunidad o a la iglesia quiero encontrarme con el nombre de mi Padre, con el nombre de mi Salvador. Y entonces, si en algún momento ustedes hacen obras esperando que su nombre aparezca en algún lado, pues mejor no las haga. Mejor no las haga. Porque puede agradar al mundo, puede agradar al que recibió la ofrenda, puede agradar a los que vienen y dicen tremendo, la gloria se la puede llevar usted, pero delante del Eterno usted está caído. Y eso de nada nos sirve. Dice la Escritura, nos cuenta una historia, y dice que fue al templo uno a orar y decía, yo diezmo, yo doy, yo hago, yo ayudo. Míreme a mí, en otras palabras le estaba diciendo al Eterno, oiga, fíjese en mí, porque yo sí lo hago. No soy como ese que está aquí al lado, desgraciado, sin nada en la vida. No soy como ese, yo sí hago. Yo soy, yo oro, yo ayuno, yo doy diezmos, de todo lo que gano, yo, y yo, y yo, y yo. Y al final salió caído en la presencia del Eterno. Ahora, había un publicano que dice la Escritura, que decía, no soy digno ni siquiera de levantar mi cabeza. Y ese halló gracia delante del Eterno. Si usted va a hacer algo, no busque reconocimiento, sino, les decía hace un momento, mejor no lo haga. No lo haga porque es el Eterno el que conoce sus obras y las mías. Es el Eterno el que conoce lo que usted hizo y la intención con la cual la hizo. Y eso es algo que muchos no tienen en cuenta, ¿saben? A veces se hacen cosas con una intención muy dentro del corazón, aunque aparentemente sea el más bueno. Pero cuidado, porque pueden pasar tiempo, pueden pasar años, pueden pasar días, pero se llega el momento en el que el Eterno pone todo en orden. Y entonces ese día puede quedar en vergüenza, ¿no? Él es el Eterno el que sabe todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Vamos ahora a esto, miren, tan interesante. Hay una serie de características muy especiales que tenía esta iglesia. ¿Quién me ayuda a leer el versículo 8 de Apocalipsis 3? Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mi nombre. Hay una expresión bien especial. Tienes poca fuerza. Ahora, eso de que tienes poca fuerza no es un reproche que el Eterno le esté haciendo a la iglesia. No es que se lo esté criticando, no es que la esté juzgando. Pero entonces, ¿a qué se refiere cuando dice tienes poca fuerza? Hay tres interpretaciones, vamos a mirarlas. La primera, eran pocos miembros dentro de la comunidad, dentro de la congregación. No era una iglesia de miles, no era una iglesia de muchas personas, como era por ejemplo la iglesia de Éfeso, que vimos que era grandísima.
Era probablemente una iglesia pequeña, una iglesia de pocas personas que estaban allí y ya vimos que agradaban al Eterno, ¿no? Otra interpretación de que tienes poca fuerza es que también significa que no tenían mucho poder adquisitivo, que no tenían mucho poder económico, que no era una iglesia rica económicamente hablando, como por ejemplo sí lo era la que vamos a ver el próximo Shabbat. Dice que era una iglesia humilde, que era una iglesia de pocos recursos, que no tenía muchas influencias, ¿no? Ahora, la iglesia que vamos a ver dentro de 8 días llegó al punto de creer, y hay que tener cuidado con eso, porque lo hablaba con alguien, lo hablaba en algún momento, me decían, ¿será que la plata cambia? Sí, la plata cambia. Usted no se crea el más humilde, usted no crea que la plata cambia, y la plata daña, y cambia el corazón. Y la iglesia que vamos a ver dentro de 8 días llegó al punto de decir que, como tengo tanta plata, pues no necesito de nada, ni de nadie. ¿A ese punto podemos llegar? Sí, y lo vamos a estudiar dentro de 8 días. Entonces fíjese que esta era una iglesia humilde, una iglesia de poco poder adquisitivo, les decía, de poca influencia en la sociedad, y era una iglesia sencilla. Ahora, lo que me llama la atención es que a pesar de todo eso, a pesar de que esta iglesia no era grande en número, a pesar de que no era reconocida, a pesar de que no tenía mucho dinero, a pesar de que no tenía muchas influencias socialmente hablando, era una iglesia que no se quejaba. Era una iglesia que no vivía con envidias, era una iglesia que no vivía con insatisfacción, era una iglesia que no vivía con frustración, sino dice que habían guardado el testimonio del Eterno en la ciudad, habían guardado ese testimonio de la palabra del Eterno. En otras palabras, el que fueran pocos no significó que se dejaran influenciar y arrastrar por los muchos que habían allá afuera, ¿no? Que se dejaran manipular por los muchos que estaban allá afuera. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Tal vez somos pocos, tal vez usted es el único en su trabajo, tal vez usted es el único en su universidad, en su instituto, en su familia. Pero algo que nos enseña el Eterno es que nunca debemos sentirnos como minoría. Jamás debemos sentirnos como minoría. ¿Por qué? Porque estamos con Él, porque estamos con el Elohim vivo, con el verdadero, con el que abre y cierra puertas. Estamos con el que nos respalda y nos respaldará siempre porque fue su promesa. Y entonces, aunque usted se vea solo y se sienta solo, jamás va a estar solo. Porque la promesa del Eterno es que iba a estar con usted. Amén. Hasta el último día de su vida. Siempre. Por eso es que la Escritura nos dice que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí va a estar Él. Y hay muchos que dicen, pero yo oro solo en la casa. Solo no está. El Ruach HaKodesh está con usted. Ya son 2. Ya está Él con nosotros. No necesitamos de 2 personas literales. Él siempre va a estar con nosotros hasta el fin de los días. Entonces esta iglesia no se quejó, no renegó, no peleó, no se justificó, no somos pocos y jamás se dejaron influenciar de los de afuera. Y eso es algo que pasa mucho y con los jóvenes hay que cuidar mucho eso. Pasa, yo no sé si les contaron en algún momento con muchachos que yo conocí. Venimos de un pueblo, sale uno muy inocente, muchas cosas muy bien, llegan a la ciudad y se encuentran con todo lo que hay afuera y hasta ahí llegó la carrera. Terminan consumiendo, terminan haciendo un montón de cosas. ¿Por qué? Por agradar la sociedad, por agradar el mundo, por agradar lo que hay allá afuera. Filadelfia no lo hizo. Aunque eran pocos, aunque no tenían plata, aunque eran humildes, aunque no tenían muchas cosas, aunque tal vez para los ojos de la gente eran insignificantes, eran grandes delante de los ojos del Eterno. Y jamás se dejaron influenciar. ¿Se ha sentido usted alguna vez poca cosa? ¿Se ha sentido usted alguna vez humillado porque predica la palabra del Eterno? ¿Se ha sentido rechazado? ¿Se ha sentido relegado? Pues no es el primero que le pasa. Pero no es motivo para sentirse mal. Y no es motivo para que usted quiera salir corriendo. O no es motivo para que usted se menosprecie. Cuidado. No es motivo para eso. Porque no hace falta ser muchos, no hace falta tener mucha plata, no hace falta que usted sea el más para que sea agradable ante los ojos del Eterno.
Basta con guardar un buen testimonio. Preocúpese por guardar su buen testimonio delante del mundo. Preocúpese por ser leal, por ser fiel, por ser constante. Ahora, eso tiene que pasar si somos 10, si somos 20, o si somos 10,000 o 5,000. Aquí, acuérdese que lo que importa es usted y el Eterno. Eso es lo que tiene que pasar y ese es el testimonio que usted tiene que dar. Lo importante no es el número, lo importante no es la cantidad y no siempre el número y la cantidad van a ir ligados con la bendición del Eterno. Apréndalo hoy. No siempre el hecho de que hayan muchos quiere decir que ahí está el Eterno. No siempre el hecho de que tengan lujos, de que tengan dinero, de que no pasen necesidad, no siempre el hecho de que aparentemente sean prósperos y esté todo muy bien, no quiere decir que ahí esté el Eterno. La cantidad no va ligada con la bendición. Y eso es algo que debemos tener claro. Cuando partimos de ese hecho, entendemos que donde quiera que estemos, sea en el trabajo, sea en el estudio, sea en la casa, siempre debemos marcar una diferencia. Siempre debemos ser reconocidos porque reflejamos la luz de Yeshua. Si eso no pasa, preocúpese. Tenemos poca fuerza, tenemos poca influencia, tal vez somos pocos, no tenemos mucho dinero, pero no importa. Eso no importa. Eso no importa cuando usted es hijo del Eterno. Eso no importa cuando es Él quien lo ha llamado. Porque es Él el que está con usted y conmigo. Es Él el que guía su vida. Es Él quien nos va a ayudar. Es Él quien nos va a mantener. Es Él quien nos va a permitir mantener esa luz encendida dentro de nosotros. Tal vez usted no va a ser reconocido allá afuera. Y eso es algo en lo que muchos se fijan. Y por ahí es por donde el enemigo viene y nos distrae y nos saca. Miren, somos tan cortos de mente, somos tan poco entendidos y no buscamos avanzar que nos sentimos mal cuando en el trabajo nos hacen el feo o se burlan de nosotros, cuando en nuestra familia se burlan, cuando muchas cosas pasan y eso es suficiente para menguar y querer apartarnos. Aprendimos que no estamos viviendo, que nuestra pelea no es literal y material, sino que es espiritual. Es decir, hay un mundo allá detrás de todo eso que no vemos, que tampoco entendemos. Y lo que usted no entiende es que en ese mundo usted es grande y por eso el enemigo quiere venir a acabarlo. En ese mundo usted es importante, usted no es cualquiera. Usted es importante para el Eterno. Y por eso el enemigo lo quiere acabar. Ahora, nos dejamos acabar con cosas tan pequeñas y tan tontas por no entender lo que en realidad estamos viviendo. Escuchaba una enseñanza de un pastor en algún momento. El enemigo va a venir y dependiendo de la falencia que tenga cada uno de nosotros, hay unos que llegan y entonces vienen por el desánimo y lo acaban con el desánimo. Pero hay otros que son fuertes en eso. En el desánimo no se dejan opacar, no se dejan humillar, no, eso no les afecta. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Son ambiciosos, quieren tener. Y escuchaba un pastor y decía, somos tan baratos. Viene el enemigo y a los que no puede por las emociones, entonces viene y les da 3 pesos. Y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos del Eterno, nos olvidamos de lo que en realidad somos. Vivimos en ese mundo literal y material y tal vez no hemos entendido lo espiritual. Usted no ha entendido lo que es en las manos del Eterno y por eso vive tantas luchas y por eso se queja tanto y por eso pelea tanto y por eso reniega tanto. No lo ha entendido. Si lo entendiera, su vida sería diferente. Si usted tuviera un encuentro personal con Yeshua y entendiera el propósito, su vida sería diferente. Hay muchos que dicen, sí, ya lo tuve. Ya tuve ese encuentro, ya soy diferente, ya mi vida, y siguen batallando y dando las mismas vueltas de siempre, y dando las mismas vueltas que muchos dan. Eso no debería pasar. Pablo tuvo un encuentro con Yeshua y su vida cambió drásticamente. Total, y nunca volvió a ser el mismo. Seguimos
¿Sigue usted caminando y dando vueltas en lo mismo? Cuidado, porque ese tener poca fuerza no es para que se deprima, ese tener poca fuerza no es para que se sienta menos que otros, ese tener poca fuerza significa que el Eterno está con usted y que su fuerza está en Él. Y cuando su fuerza está en Él, no hay nada que pueda acabarlo, no hay nada que pueda vencerlo y no hay nada por encima del Eterno que pueda venir a derrumbarlo y acabar con su propósito y con su llamada. Les decía que eran características que llamaban mucho la atención. ¿Qué es lo que el Eterno le promete a la iglesia? Y miren esto tan especial. Le promete abrir puertas, ¿cierto? Yo soy el que abro las puertas. ¿Cuántos se emocionan cuando sabemos que el Eterno nos va a abrir una puerta? Amén. Todos nos emocionamos, ¿cierto? Porque la puerta que el Eterno abre nadie la puede cerrar, pero cuidado. Hay algo que debemos entender y aquí fallamos muchos y aquí caemos muchos y aquí hay otro principio que no hemos entendido, aunque lo leemos. ¿Quién es el que abre la puerta? Yeshua, el Eterno. Pero nosotros queremos ir delante. Es decir, lo que usted tiene que aprender es a dejar que Él le abra la puerta. ¿Cuántos vamos en un afán queriendo abrir puertas? ¿Cuántos vamos en un afán buscando? ¿Cuántos vamos en esa batalla? Siempre buscando la forma, la oportunidad, siempre queriendo que ésta se abra, que somos seres humanos y tenemos la tendencia a querer ser nosotros los que abrimos la puerta. Tenemos la tendencia a querer sugerirle al Eterno cuáles son las puertas que nos tiene que abrir. Padre, ábreme esa puerta, por favor, ayúdame, Señor. Y oramos para que nos abra puertas. Y si se cierra, seguimos orando. Debemos aprender a dejar que sea Él quien abra las puertas. El problema es que las puertas que usted abre, porque las puede abrir, las puertas que usted y yo abrimos, mañana se pueden cerrar. Mañana todo se puede caer. Mañana todo se puede acabar y derrumbar. Pero la puerta que abre el Eterno, esa jamás se va a cerrar, a menos que Él decida cerrarla. La puerta que el Eterno nos abre es una bendición. El abrir puertas significan oportunidades. Pero cuidado, porque el abrir puertas también significa responsabilidad. Y responsabilidad delante del Eterno. Porque si el Eterno a usted le abre una puerta, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que usted esté esperando que se abra esa puerta, en la economía, en la familia, pues cuidado porque eso es un compromiso y es una responsabilidad. No nos podemos quedar solo con la emoción de que esta puerta se abrió y me llené de gozo y me enloquecí y listo, ya Dios me abrió esa puerta y nadie me la va a cerrar. Cuidado, hay responsabilidades con el Eterno. El Eterno da, pero también exige. El Eterno da, pero también demanda de nosotros. Porque lo que viene luego de abrir esa puerta para que todo salga bien es depender totalmente del Eterno. Y hay gente que lo hace al revés. Oran y oran y oran y ayunan para que una puerta se abra y el Eterno la abrió. Y cuando la abrió nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos del Eterno. Ahora, para que su camino funcione bien, de esa puerta hacia adentro, tiene que estar tomado de la mano del Eterno. Tiene que depender totalmente de Él. Ahí no se acabó el trabajo de orar. Cuando la puerta se abrió, lo que usted tiene que hacer de ahora en adelante es empezar a pedir dirección. ¿Cuál es el próximo paso, Padre? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuántos anhelan y esperan una herencia? ¿Cuántos anhelan que espere algún día una bendición económica muy grande? Y llegó la bendición económica. Y llegó esa bendición y la despilfarramos como se nos dio. ¿Fue bendición al final? Hacen lo del pueblo de Israel. Salieron llenos de oro y después terminaron metiéndoselo a un becerro ya. La convirtieron en maldición. El hecho de que se nos abra una puerta nos demanda responsabilidad, nos demanda depender del Eterno. No va a funcionar solo con su experiencia. No va a funcionar solo porque usted sea muy fuerte, o muy buen trabajador, o muy estudioso. Eso no va a funcionar. Por eso es que muchos fracasan. Por eso es que muchos se quedan. Por eso es que muchos después están diciendo, ¿para qué Dios me la diste si me la ibas a quitar? ¿Le ha pasado? ¿O lo han escuchado? Ahora, si el Eterno le abre a usted una puerta, no tenga miedo.
De nada ni de nadie. Si el Eterno a usted le dice, lo voy a mandar, le voy a abrir esta puerta, no tenga miedo. Nada de lo que se levante va a poder acabar y apagar con ese plan. Y fue básicamente lo que le pasó a Nehemías. Se levantaron, ¿cierto? Sanbalat, el árabe, lo querían acabar. Murmuraron. Quisieron acabarlos emocionalmente. Pero cuando usted camina de la mano del Eterno, esa puerta jamás se va a cerrar, a menos que Él quiera. El Eterno nos enseña a través de la iglesia de Filadelfia que ellos aprendieron un secreto, y era lo que estábamos hablando hace un momento, el depender de Él. ¿De quién depende usted? Si yo hiciera esa pregunta para que me la respondieran, yo sé que todos me dirían, de Dios. Yo dependo del Eterno. Pero quiero que mediten, para usted, ¿cuántos dependen de su trabajo? ¿Cuántos están dependiendo de su empresa, de su negocio? ¿Cuántos dependen de su profesión? Hay que tener cuidado. Porque si eso pasa, cuando se acabe el trabajo, cuando se acabe la empresa, cuando se acabe la profesión, cuando no pueda ejercer, cuando se acabe eso de lo que usted depende, se va a acabar su fe. Por ahí derecho su vida. Por ahí derecho se puede estar perdiendo la salvación. Se va a acabar el gozo y se le puede acabar hasta la familia. Y no se le olvide lo que el Eterno está hablando hoy. Cuidado. Si usted depende de cualquier otra cosa menos del Eterno, el día que eso se acabe, hasta su familia se puede acabar. Porque nosotros no dependemos de lo que tenemos. Nosotros dependemos de lo que somos en el Eterno. Y eso es algo que debe convertirse en principio para nosotros. Cuando usted depende del Eterno, puede dormir en paz, puede comer tranquilo, lo que come le alimenta, usted vive feliz, vive gozoso, se vive riendo, porque sabe que el que tiene el control de su vida, pase lo que pase, es el Eterno. Pero cuando eso no pasa, usted va a vivir en amargura, usted va a vivir de estados de ánimo. Por ahí hace un tiempo lo llamaban el ser bipolar. Cuidado si usted es bipolar. Cuidado si usted sube y baja. Cuidado si usted hoy está bien, pero mañana no quiere saber de nadie. Cuidado si usted hoy se levantó bien con su esposo o su esposa, pero al mediodía ya no la quiere ni ver o no lo quiere ni ver. Cuidado. Cuidado, porque usted no está dependiendo del Eterno. Cuidado si usted no puede dormir tranquilo. Yo sé que hay muchos que no pueden dormir. No pueden dormir tranquilos, no pueden dormir en paz. Y eso pasa porque usted todavía está llevando maletas y cargas que no le corresponden llevar. Porque usted no ha entendido que el Eterno y que Yeshua vino y nos dijo, vengan a mí los que estén cansados y cargados, porque yo les voy a dar descanso. Si usted no está pudiendo dormir tranquilo, cuidado. Una cosa es que uno se despierte a las 3 de la mañana porque el Eterno lo levantó a orar. Y otra cosa es que usted se levante a pensar y de vueltas y vueltas y vueltas y no duerma. Cuidado, hay algo que no está bien. Aunque usted crea que todo está bien. Cuidado. Nosotros dependemos entonces del Eterno, de lo que somos en Él y no de lo que tenemos. Entonces decimos que cuando el Eterno abre una puerta, nada ni nadie la puede cerrar, ¿cierto? Eso es lo que nos enseña la Escritura. Ahora, cuidado, porque esta es la otra parte. Cuando el Eterno le cierre una puerta, mío, nada ni nadie la va a poder abrir. No se empeñe, no se desgaste. Porque por muchas cosas que usted haga, esa puerta no se va a abrir. Y sí puede terminar usted frustrado y fracasado. Cuidado con las puertas que se abren y con las puertas que se cierran. Por eso la oración no debería ser, Padre, ábreme esta puerta, Padre, necesito que abras esto. Yo creo que la oración debería ser, Padre, ¿cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta que me vas a abrir? ¿Por cuál puerta es por la que yo debo entrar? Solo me interesa, papá, atravesar las puertas que tú abras, porque esas son las que van a traer bendición, no otras. No las que yo quiera, no las que yo anhele, no las que yo sueñe. Solo las que el Eterno nos abra son las que van a traer bendición. Versículo 10 de Apocalipsis 7.
¿Quién me ayuda? Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. La hora de la prueba. Ahora fíjese que no nos está hablando, esto es interesante porque no nos está hablando esa hora de la prueba como una prueba personal, o como se lo habló a la iglesia de Esmirna tal vez. No nos está hablando de esa prueba que va a venir para formación, no nos está hablando de una prueba familiar. Extiende esa hora de prueba a todo el mundo, ¿cierto? A todas las naciones. Eso es lo que dice. Ahora, esa versión está bonita. Aquí dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ahí dice, por cuanto has perseverado. Sí. En mi palabra. Por cuando has obedecido mi mandato de perseverar. Has obedecido mi mandato de perseverar. Y eso lo escuchamos muy a menudo. El que persevere hasta el final, ese será salvo. El que llegue al final, ese será salvo. Ahora fíjese acá que el Eterno nos está prometiendo que nos va a guardar de esa hora de prueba que va a venir y que va a abarcar no solo su vida personal, no solo una iglesia, sino que va a abarcar a todo el mundo, ¿cierto? Va a afectar a todo el mundo. Ahora, tendríamos que estar muy ciegos para no darnos cuenta que esa hora ya empezó hace mucho tiempo. Que ya estamos caminando en esa prueba. Todas y cada una de las naciones de la tierra están siendo afectadas. No hay una sola en la que podamos decir, ya se vive en paz y con gozo. No hay ni una sola. Todas ya están siendo tocadas, todas ya están siendo afectadas. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá de allí. Debemos clamar ¿para qué? ¿Y qué debemos pedirle al Eterno? Que nos haga columnas, que nos permita hacer columnas dentro de nuestra casa, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestros hermanos, que seamos columnas y baluartes, que todo el mundo pueda identificar que allí hay una droguería, que allí hay una ferretería, que allí hay una pizzería, pero que aquí se predica la palabra del Eterno, que aquí se predica la verdad, que aquí hay columnas fuertes. Y aquí debemos ser columnas y pedirle al Eterno que nos forme y que nos fortalezca como columnas, porque una sola columna no mantiene un lugar, una casa, si lo miramos literal. Pero 20 columnas sí la van a sostener. Si hay una sola, el techo se viene abajo, se nos viene encima y termina acabándonos. Pero si hay 20, si hay 30, entre más columnas hayan, más podemos ir hacia arriba, ¿o no? Entre más columnas fuertes hayan, más podemos levantar o más pueden levantar una casa, un edificio. Entre más alto lleguemos, más alto vamos a poder llevar el mensaje del Eterno. Yo no sé si eso sea lo que usted anhela, pero esto es lo realmente importante ahora. Esto es lo que el Eterno ahora nos está llamando, lo que nos está pidiendo, lo que nos está sugiriendo. Quiero que sean columnas y debemos rodearnos de gente que sean columnas fuertes para poder crecer. Usted toma la decisión de dónde quiere estar y de con quién quiere estar. Porque si no hay columnas, por mucho volumen que tengamos, el volumen va a terminar aplastando todo. Todo se va a ir abajo. Por otro lado, la iglesia de Filadelfia se estaba enfrentando ¿a qué? A algo que ahora, hace algún tiempo, tomó mucha fuerza. Y eso es algo a lo que nosotros nos enfrentamos, vivimos y creo que ya identificamos. Pero para los que no lo hayan identificado, tenemos que tenerlo claro. Dice el versículo 9, lo dejé para el final, no porque sea menos importante. Generalmente dicen que lo que más se recuerda es lo que se habla de últimas o al final. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Nos está hablando de algo que ya habíamos visto en algún momento, la sinagoga de Satanás, ¿cierto? De los que dicen ser judíos y no lo son. De los que quieren ser judíos, quieren hablar como judíos, de los que quieren vestir como judíos, comportarse, pero al final no lo son. A nuestros días ya tenemos claro, a través de las escrituras, cuál fue la función que se cumplió y la que se está cumpliendo y la que se va a cumplir a futuro a través del pueblo de Israel. ¿Sí? Yo creo que eso ya lo tenemos claro. Nosotros sabemos que el Eterno escogió un pueblo
como dice él mismo, no por ser el mejor, no por ser el más grande, sino porque nadie quería ese pueblo. De lo vil y menospreciado, él tomó su pueblo. De lo vil y menospreciado nos llamó a nosotros. No teníamos, ni siquiera nos tomaban en cuenta, pero él nos tomó en cuenta. Él nos llamó, él nos escogió. Entonces, el Eterno escoge a su pueblo y a través de su pueblo, ¿qué es lo que quiere hacer? Él quiere llevar la verdad y la verdad de su existencia. ¿A dónde? A todas las naciones de la tierra. Eso es lo que hacemos ahora, ¿cierto? De ahí el empeño del enemigo en querer destruir al pueblo del Eterno, de una manera u otra. Y es sutil, ¿saben? El enemigo es muy sutil y el enemigo sabe cómo llegar, cuándo llegar y cómo entrar. Conocemos la restauración, ¿cierto? Conocemos la restauración, estamos dentro de la restauración y vamos caminando en la restauración. ¿Qué pasó con esto cuando arrancó? Y yo lo compartí en algún momento. Cuando vamos a mirar, ahora hay judíos mesiánicos, ahora hay judíos no sé qué, ahora están, es decir, ya no son testigos de Jehová, ya no son menonitas, ya no son denominaciones, sino que ahora dentro de la restauración salieron ramas, salieron muchas ramas. Y entonces ahora ya no caminamos todos por el mismo propósito y la misma, se supone que la senda es solo una y debemos caminar por una sola senda. Pero ya se desviaron, ya hay muchas cosas. Y entonces vemos cómo el enemigo viene y empezó a actuar, y empezó a trabajar, y empezó a caminar dentro de la misma restauración. Y entonces hay unos que exigen la circuncisión, hay otros que no la exigen, hay unos que exigen un talit para orar, hay otros que no lo exigen, hay unos que exigen los tzitzit y hay otros que no lo exigen. Y por ese lado se metió el enemigo. Por ese lado vino y tiene a muchos confundidos. Tiene a muchos enredados. Tiene a muchos que llegó y les mostró una cantidad de cosas que son impresionantes. Tiene a muchos que vinieron y empezaron a estudiar y se quedaron estudiando y empezaron a aprender un montón de cosas que son impresionantes y que son apasionantes, porque pasa cuando usted empieza a estudiar, cuando usted empieza a profundizar, se apasiona y empieza a aprender muchas cosas, pero no se han dado cuenta que perdieron su esencia. No se dieron cuenta que cambiaron las cosas literales por lo realmente importante, que es la presencia del Eterno. No estoy queriendo decir que la restauración de todas las cosas y el regresar a la senda antigua esté mal. Y espero que ustedes me entiendan. Pero sí hay lugares donde se exige, si no te has circuncidado, no puedes pertenecer. Si no utilizas talid al orar sobre tu cabeza, no puedes orar. Hay lugares en los que se establecen leyes de hombres, en los que se establecen principios y doctrinas que al final no van muy de acuerdo con el Eterno, que al final ni siquiera están en la Escritura, ¿no? Y entonces ahí es donde debemos cuidarnos, ahí es donde debemos guardarnos muchísimo, porque ahí es donde se corre el riesgo. El desviarse en este camino es muy fácil, muy fácil, y es ahí donde nosotros debemos cuidarnos muchísimo. ¿Se celebran fiestas? Sí, todo muy bonito. ¿Se celebra Shabbat? Sí, todo está muy bien. La estrategia que va a utilizar el enemigo en los últimos tiempos es quitarle importancia a la obra del Eterno para darle importancia a el hacer cosas literales que todas apuntan a Yeshua, por ahí derecho, y eso hay que decirlo. Todas apuntan a Yeshua y todas apuntan y parecen que van en el camino correcto y que nos van a llevar al mismo camino, pero están basadas en aspectos, en costumbres, en prácticas, en tradiciones. Y de eso debemos cuidarnos, porque eso termina acabando y apagando la esencia.
En el momento en el que nosotros nos olvidamos de lo principal que es el Eterno, de nuestra relación con Él personal y genuina, y empezamos a darle más importancia a otro tipo de cosas que al parecer, por mucho contexto y por mucha teoría y por mucho que parezcan ser ciertas o que sean ciertas, nos apartan de eso, ahí es donde nos estamos desviando. Y ahí es donde nos estamos apartando. Y ahí es donde el enemigo está cumpliendo con su cometido y nosotros estamos permitiendo que Él nos aparte, aunque parezca que estamos aquí metidos haciendo las cosas de manera correcta delante del Eterno. Quiero que mediten en esto. Lo más importante en la vida, y lo digo porque hay lugares donde se estableció como principio que todos los asistentes y todos los creyentes deben aprender hebreo, y hay una clase obligatoria para ellos. Hay muchos que dicen que el que no aprenda hebreo, el día que nos encontremos con Yeshua, no lo vamos ni a entender nosotros a él ni él a nosotros, porque ese es el lenguaje bíblico, el lenguaje de él. Hasta allá se llega, sí, da risa, pero hasta allá se llega. Lo importante no es hablar hebreo, lo importante es que usted no se aprenda 2 o 3 palabras en hebreo. ¿Las podemos aprender? Sí, las podemos aprender. ¿Las sabemos? Las sabemos. Lo importante es que por hablar hebreo no se le olvide hablar con su padre en lo secreto. Eso es lo importante, esa es la esencia, eso es lo que usted debe cuidar. Hay muchas cosas y muchos principios que no podemos dejar de lado. ¿Podemos conocer Torah? Sí, estudie, póngase a estudiar Torah, póngase a estudiar hebreo, es bonito, aprende muchas cosas. Póngase a profundizar en todo lo que practican nuestros hermanos de la casa de Judá y se va a emocionar y va a querer hacer muchas cosas, pero cuidado, porque hay unos que cayeron en el error de creer que como aprendí 2 o 3 palabras, que como ahora uso muchas cosas encima mío, que como ahora llevo talit, tzitzit, kippah, entonces yo voy a ser superior a otros. Hay muchos que tienen la batalla, y aquí ha pasado, ustedes no han escuchado eso, es que estoy buscando hace mucho rato, pero no encuentro dónde congregarme. Y están aquí un par de días y se van. ¿Por qué? Nada les es suficiente. Llegaron a creer que saben mucho. Y que como ahora practicamos Shabbat y guardamos un montón de cosas, paso a paso, paso 1, paso 2, paso 3, no estoy diciendo que no se deba hacer, pero no debe quitar el primer lugar del Eterno. Y hay muchos que llegaron y ahora están enfocados en tradiciones, en cumplir tal cual, y se olvidaron de su relación con el Eterno. Ya no hay espíritu, ya no hay alimento para el alma. No lo hay. Y entonces eso nos va a llevar a apartarnos. Eso nos va a llevar a distraernos. Muchos están buscando la iglesia perfecta y jamás la van a encontrar. Lo hemos visto. Ninguna iglesia es perfecta. Esta no es perfecta. ¿Por qué no es perfecta? Porque está compuesta de seres humanos y donde hay seres humanos hay errores, hay fallas, hay mal testimonio, hay imperfección. Eso somos nosotros, ¿no? Entonces, jamás van a encontrar una iglesia perfecta. ¿Qué es lo que pasa? Que empieza a crecer una religiosidad. Y esa religiosidad nos lleva a confiarnos que porque cumplimos 2 o 3 cosas o porque hacemos 2 o 3 cosas bien, estamos bien. No se le olvide que si queremos entrar a eso, en la Torah hay 613 mandamientos. Y que usted cumpla 2 o 3 al pie de la letra, qué bendición, pero son 613. No son 2 o 3. Moisés quiso cumplirlos. Pasó, se quedó. No entró a la tierra prometida. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy claro a partir de ahora. Porque muchos piensan que están haciendo las cosas de manera correcta. Muchos creen que se está cumpliendo y que el Eterno se está agradando con nosotros porque hacemos 1000 cosas y 1000 protocolos. Y resulta que el Eterno puede que no lo esté viendo de manera agradable. Se cae en una religiosidad muy grande. Y entonces hay muchos que llegan a culparse y a sentirse mal. Tengo que orar 3 veces al día, tengo que levantarme a las 3 de la mañana, o a las 6 de la mañana, a las 12, o a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Y entonces si no me levanté a orar a las 6 de la mañana, entonces me siento mal, soy el peor pecador.
porque le estoy incumpliendo al Eterno. Hasta allá nos pueden llevar esos protocolos. Yo puedo orar a las 3 de la mañana, y qué bendición, pero mañana me puedo levantar a las 10, ¿ya no puedo orar? Dios se montó en el avión y se fue a las 10 y entonces ya no sirve. Eso no pasa, y de eso debemos cuidarnos. Sí, hay 3 oraciones y es muy bonito, sí, estúdienlo. La minjá, la no sé qué, se me olvidan ahora. 3 oraciones que practica el pueblo judío, sí, claro, es muy bonito, aprendemos mucho. Pero ¿y si usted no las cumple, está mal? ¿Y si usted no se lava las manos antes de comer, está mal? ¿Y cayó en pecado? ¿Y el Eterno se desagrada de usted y de su familia? ¿Y si usted no ora antes de comer, está mal? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque se llama religión. ¿Qué es la religión? Religa, reluga, relegare. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Me ato y me vuelvo a atar. Eso es lo que es la religión. Y entonces muchos quieren comprar el sidur, por ejemplo. No está mal que lo compren, está bien. Si alguno lo compra o lo tiene, está bien. ¿Qué es el sidur? El libro de oraciones judías. El protocolo que se sigue. Los textos que se deben leer. ¿Saben que usábamos en la católica el misal? Y entonces hay muchos que salieron de allá y quieren meterse acá. Quieren volverse a atar. Eso es lo que el enemigo está usando. Eso es lo que el enemigo estaba queriendo hacer en la iglesia de Filadelfia. Pero el Eterno le dice, ustedes descubrieron algo. Y lo que descubrieron fue que deberían o que deben mantenerse en relación conmigo. Cuando tú estás en relación con el Eterno, cuando tú le conoces, cuando tú lo buscas de día, de noche, de mañana, a las 10, a las 11, a donde quiera que vayas, cuando tú entiendes que no son protocolos y que no hay normas establecidas, sino que es Él el que está con nosotros todo el tiempo, ese día tu vida cambia. Y tus riesgos se disminuyen de caer en un montón de cosas que al final son teoría, que las puedes cumplir, que las puedes hacer, pero que no te aportan nada. Porque si en tu corazón no está Yeshua, si en tu vida no está el Ruach HaKodesh, si en tu vida no está ligada al Eterno, tu vida está perdida. Aunque cumplas 1000 protocolos. Hay muchos que saben mucha letra. Ahora estoy entendiendo muchas cosas que hace mucho tiempo hablaba el pastor Pablo. Hay muchos que saben mucha letra, muchísima letra. Y nosotros, por no saber, ignoramos que Yeshua un día nos dio libertad. Y esa libertad que nos dio Yeshua a veces la dejamos, la pisoteamos. Queremos pegarnos a otras cosas que hacen otros, dejando a Yeshua de lado. Queremos aprender 1000 cosas que otros hacen, repiten y dicen y actúan y visten, y dejamos de lado a Yeshua. Eso es lo que pasa. ¿Por dónde se metió el enemigo aquí? ¿Sí se metió? Sí. Está metido y está haciendo daños muy grandes. Y está apartando a muchos. Y muchos se están yendo allá y se están olvidando de su esencia. Se están olvidando del que los llamó, del que los salvó, del que los sanó, del que los liberó. Se están olvidando de ese por hacer y practicar otras cosas. ¿Podemos estudiar hebreo? Sí. ¿A mí me gusta? Sí. ¿Estudio muchas cosas del hebreo? Sí. ¿Aprendo mucho? Sí. Pero jamás eso puede quitar el primer lugar de Yeshua en nuestra vida. Y el secreto que el Eterno quiere que hoy guardemos en nuestro corazón es ese. Muchas cosas puedes aprender, pero nunca le puedes quitar el primer lugar a tu Salvador de tu vida y de tu corazón. Jamás lo puedes hacer. ¿La palabra es una bendición? Sí, y yo creo que ustedes saben que yo eso lo defiendo mucho. Lean, estudien, lean la palabra del Eterno. Hay que conocer la palabra de Dios, sí, pero jamás va a estar por encima del Dios de la palabra. Eso jamás puede pasar. Y eso es algo de lo que debemos cuidarnos todos nosotros. El enemigo está atento. Y si usted se aparta, se santifica, se guarda en su casa, con su esposa, con su matrimonio, usted está muy bien, va a buscar la forma de hacerlo caer. No es pecando en la carne, no pude. Pero sí lo puede desviar en lo espiritual, claro. ¿Y usted puede terminar cometiendo errores? Sí. ¿Y puede terminar dañando a muchos? También. Aquí lo vivimos. Aquí lo vivimos. Hay algo que se llama el síndrome de Jerusalén. En psicología, si quieren estudiar. ¿Y qué es lo que pasa? Que son esas personas que se creen así. Buen día, hermano. ¿Cómo está? O que hablan con usted normal y cuando empiezan a orar es Dios Todopoderoso, Creador del cielo, aquí estoy. Cambian su forma de hablar. ¿Los han escuchado? ¿Los han visto? Sí, pasa. Síndrome de Jerusalén.
¿Están bien vistos delante del Eterno? Hermano, seamos normales. No tenemos que aparentar delante de nadie. Yo no tengo que hablar más duro cuando predico que cuando hablo con usted. Yo no tengo que hablar más duro, más pasito cuando estoy con el pastor o cuando estoy hablando con Miguel. Tenemos que ser los mismos, tenemos que ser sencillos, tenemos una esencia, Dios nos hizo únicos. Y si Él está conmigo, yo tengo que ser siempre aquí o en la Conchinchina el mismo. No tengo por qué cambiar. No tengo por qué tratar de buscar cosas o inventarme cosas para querer parecer más santo o más espiritual. No tengo que ser perfecto. ¿Lo sabían? Tenemos que ser perfectos. Porque vamos a fallar. Pero lo que nunca puede salir de nuestra vida y de nuestro corazón es nuestro Padre, nuestro amado Yeshua. Jamás Él puede salir de nosotros. El día que salga, usted puede caer en una de todas esas cosas. ¿Y puede ser reconocido? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Y cómo se está llevando mucho la gente? No nos acostumbramos a una comunidad. No me gustó cómo me corrigieron o me hicieron algo malo y me fui herido. ¿Y qué es lo que hay hoy a la orden del día? Congréguese solo, compañero. Congréguese solo en su casa. Hay muchas comunidades y hay muchos que lo pastorean a distancia y hay muchos que usted solo metió en un computador ahí, va y recibe palabra y muchas cosas. También se los está llevando. También. El problema no es el Eterno. El problema somos nosotros. Y lo que Él hoy está llamando es a que regresemos a Él. Tenemos que volver. Tenemos que volver. Yo no sé cuántas cosas haya usted permitido, pero la iglesia de Filadelfia descubrió que si se tiene una relación íntima y personal con Dios, vamos a recibir bendición. Van a recibir bendición. Ellos no tuvieron pereza. Ellos no dejaron para mañana. Ellos hacían todas las cosas, aunque no hubiera plata, aunque no fueran muy conocidos, aunque no fueran muy populares, aunque no fueran muchísimos, hacían las cosas que Dios les mandaba. ¿Usted sabe qué tiene que hacer? Lo hablamos creo hace 8 días. Lo que Dios le mande, hermano. Ni más ni menos. No invente. No quiera inventar. No se preocupe porque lo conozcan aquí. No se preocupe porque digan qué bonito habla o qué bonita voz tiene. O qué voz tan chillona tiene. No se preocupe por eso. Usted haga lo que tiene que hacer. Si tiene que predicar, predique. Si tiene que adorar, adore. Haga lo que Dios le mande a hacer. Porque lo más importante de todo esto no es que lo conozcan a usted aquí, sino que sea reconocido allá arriba. Eso es lo más importante. Cuidado con las obras. Poco me gustan las publicidades con mi cara cuando tengo la oportunidad de hacer algo. Poco me gusta. Soy más bien de los que anda por ahí escondido detrás. Ojalá nadie me vea, ojalá nadie sepa quién soy. Porque aquí lo que importa es que sepan quién es Dios. Cuál es el Dios al que yo le sirvo. Cuál es el que me ha sustentado, el que me ha aguantado a pesar de que le he fallado. Ese es el que a mí me interesa que conozcan. Que si algún día alguien viene y habla conmigo, salga diciendo, no, tremendo siervo, no me interesa. Que salga diciendo, Dios es bueno, Dios es fiel y así como lo cambió, me puede cambiar a mí. Yo quiero de ese que usted tiene. Déjeme conocerlo. Eso es lo que debería importarnos. Pero para que eso pase, debemos ser íntimos con Él. Ese es el llamado del día de hoy. Ese es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Persevere, aguante. Y al final, todos los que se burlaron llegarán a pedirle ayuda. Llegarán a decirle, quiero conocer ese Dios al que usted le sirve. Aguante. No va a ser fácil. Pero el Eterno va a entregar a sus pies todos aquellos tal vez que algún día se burlaron de usted y lo humillaron. Ojalá sea así, no para sentirnos orgullosos, sino para que van a ser 2, 3, 4 almas que vienen y lo conocen a Él y se levantan. Eso es lo importante. Aquí lo importante no es que usted diga, uy, sí, mire, aquí así lo quería ver, dicen muchos, no, así lo quería ver. No, eso no importa. Lo importante es que si llegan, es porque van a conocer del Eterno. Porque su vida va a cambiar y porque va a ser uno más que va a estar predicando y va a estar llevando las buenas nuevas allá afuera. Ya no está solo. Va a haber un hermano más,
un apoyo más. Entonces, cuidado con las obras, cuidado con su corazón, cuidado cómo está usted, cuidado en quién está puesta su confianza, cuidado con las puertas que usted está queriendo abrir y el Eterno hace rato le está diciendo, no mi hijo o no mi hija, esa no es, cuidado con eso, porque se puede estrellar. Ahora, empiece a buscar cuál es la que Él le quiere abrir y cuando se la abra, sin miedo y con mucha fuerza y que el Eterno sea quien lo guíe para que veamos un propósito cumplido y para que veamos a muchos conociendo al Eterno. Amén.